5 minutos. Ese fue el tiempo que me dieron para ordenar mis cosas mientras Victoria Romanova, la todopoderosa CEO de Orion Systems, me despidió delante de toda la junta directiva. Pero en lugar de derrumbarme, sonreí y dije solo una palabra: gracias. 1 a 1, 25 compañeros se levantaron y me siguieron. La risa de Victoria se heló en el aire cuando el abogado de la empresa palideció y susurró, angustiado: llame a los abogados ahora. Sin embargo, antes de que la escena continuara, Nikolai, la mano derecha del director general, tamborileó con los dedos en la esfera de su reloj de lujo y anunció con voz aguda: escribe de qué ciudad eres. Necesitamos saber hasta dónde ha llegado esta historia de 4 minutos y 30 segundos. Seguí tranquilamente ordenando mi escritorio, los proyectos que guardé, las fotos del equipo que lideraba, el disco duro externo con cada línea de código que escribí para Orion. 12 pares de ojos me observaron en silencio mientras empacaba todo en una caja de cartón. Victoria, reclinada en su sillón de cuero italiano, se examinaba las uñas recién cuidadas con un desdén que pretendía ser triunfante. Ella pensó que ya había ganado. Pero Nikolai, después de una pausa calculada, volvió a hablar, y fue en ese momento cuando Andrei Kovalev se levantó de la mesa de cristal de la sala de reuniones, sosteniendo su bolso con su cuaderno. Antes de revelar cómo llegamos a este punto, debo agradecerles por estar aquí. Si cree que la dedicación y la competencia deberían valer más que los juegos de poder corporativos, siga esta historia hasta el final. Porque lo que viene ahora es la anatomía de una traición meticulosamente planeada y cómo, en cuestión de semanas, convertí mi propia ejecución profesional en un tablero de ajedrez donde ellos no sabían que ya eran peones. Todo empezó en cenas íntimas en la mansión Romanov de Rubliovka, donde nos reuníamos como actores en una obra que nadie más quería ver. Llegué con Alexei, mi marido, y la tarta de manzana casera, la que tiene la trenza perfecta en la masa, que Marina pidió el doble pero nunca confesó quién la había hecho. Otro trimestre récord para Orion Systems, declaró Nikolai, levantando su copa de cristal de whisky de 20 años, iluminada por la lámpara de araña vienesa que Marina exhibía como trofeo. Lideramos el mercado porque sé reconocer el talento y poner a cada persona en su lugar, prosigue, mientras su mano descansa sobre el hombro de Alexei, heredero del apellido correcto, pero cuya contribución a la empresa se limitó a firmar documentos que no entendía. Nadie mencionó el proyecto Melnik Optech, que había salvado 2 noches antes. O el contrato con Smirnov Technologies, que rescaté después de un fin de semana sin dormir. Mucho menos que, mientras Nikolai saboreaba notas de roble en su exclusivo club, yo reconstruía yo solo la infraestructura del servidor después de un fallo crítico. Estás agotada, cariño, murmuró Marina, tocándome el hombro con dedos cargados de diamantes que costaban más que el salario anual de mi equipo. Hay que pensar en el equilibrio. La apariencia lo es todo, especialmente para una mujer en una posición de liderazgo. Me tragué la respuesta junto con el salmón seco. De hecho, mis ojeras se produjeron por 36 horas de no dormir. Pero admitir esto confirmaría lo que todos ya pensaban, que fui quemada, como escribió Victoria más adelante en su informe. Nuestras mañanas se convirtieron en un manual de alienación. Alexei encendió la máquina de café que le regalaron sus padres, un aparato que costaba más que mi bono anual, y preparó una bebida que sabía a decepción quemada, mientras hojeaba noticias deportivas en su celular. ¿Semana ocupada?, preguntó esa mañana, 2 semanas antes del desastre. Hoy anuncian mi ascenso, respondí observando su tenso reflejo en el acero de la cocina. Tomó un sorbo del café amargo. Mi padre decía que Victoria está brillando últimamente. Se queda hasta tarde, asume responsabilidades adicionales. Victoria Romanova, que llegó a las 9:30 y salió a las 17. El mismo que durante 3 meses me había formado como mentor de pacientes, compartiendo estrategias, presentando clientes, revelando cada secreto operativo que hacía eficiente a Orion. Lo anotaba todo en una libreta de cuero con preguntas cada vez más técnicas: ¿cómo se responde ante fallos del sistema? ¿Quién tiene acceso administrativo? Pensé que era sed de conocimiento. Fue la recopilación de pruebas. La caída del servidor debería haber sido mi momento de gloria. 7 días antes de que Nikolai llegara a la mesa, nuestro sistema requirió una migración de emergencia, 40 terabytes, 8 horas de trabajo ininterrumpido, 0 margen de error. Todo salió mal: archivos corruptos, copia de seguridad fallida, una sobrecarga eléctrica que nunca debería ocurrir.
A las 8 de la noche de ese día activé el protocolo de crisis y llamé al equipo. Andrei llegó primero con la entrada para la actuación escolar de su hija en el bolsillo. Ella lo entenderá, dijo, aunque vi que se le iluminaban los ojos mientras miraba, a escondidas, el vídeo que le había enviado su mujer. Olga Mironova llegó corriendo, maldiciendo a su marido por teléfono. Sí, amor, sé que es nuestro aniversario. Te juro que te lo compensaré. Luego vinieron Kirill Belov, Irina Danilova y los hermanos Smirnov, Petri Pavel, que se comunicaban en su propio dialecto codificado. Nadie lo cuestionó. La sala de reuniones se convirtió en nuestro búnker, cuadernos abiertos, bebidas energéticas vacías, comida china fría mientras escribíamos con una mano y comíamos fideos con la otra. Somos una familia disfuncional, pero al menos nos elegimos unos a otros, bromeó Irina a las 2 de la madrugada. Sus palabras sonaron proféticas. Guardamos todo, cada expediente, cada cliente, cada contrato. Nikolai nunca supo que estábamos a 3 clics de perder 1.000 millones de rublos y la reputación de la empresa. Ese era mi trabajo, evitar catástrofes tan discretamente que nadie se diera cuenta de que casi sucedieron. Hasta que llegó ese correo electrónico. A las 11:47, mientras revisaba los documentos de Melnikov Tech para mi presentación de promoción, recibí un mensaje de Victoria Romanova. Simplemente no era para mí. Nikolai, como acordamos, resolví la situación con Melnikov. El cliente quedó impresionado con mis habilidades de gestión de crisis. Creo que es hora de discutir una reestructuración. Ella está agotada, llega destrozada. Quizás el departamento necesite un nuevo liderazgo. La llamada situación Melnikov era el mismo proyecto que yo había salvado yo solo, mientras ella fingía trabajar. El juego fue revelado. Y por primera vez entendí que no era yo quien se quemaba, sino ellos quienes iban a ser quemados. La puerta, no me volví. No era necesario. El sonido de pasos detrás de mí, firmes, sincronizados, decididos, fue respuesta suficiente. Cada uno de los que se pusieron de pie sabía exactamente lo que estaba haciendo. No se trataba de empleados que abandonaban un barco que se hundía, eran soldados que dejaban atrás un campo de batalla perdido. La recepcionista del piso 15, siempre impecable con su traje gris, me miró hacia abajo cuando pasé. Las puertas del ascensor se abrieron con un suspiro mecánico y entré sin prisa, como si llevara no una caja de cartón, sino una caja fuerte con secretos que nunca descifrarían. Los botones del panel reflejaban mi rostro, pómulos afilados, labios apretados en una línea que no era ni sonrisa ni amargura, solo la calma de alguien que ya había calculado cada movimiento con 3 movimientos de anticipación. El vestíbulo estaba demasiado vacío para un martes por la mañana. Incluso el guardia de seguridad nocturno, que solía saludarme con un movimiento de cabeza, ya no estaba. Solo el olor a mármol recién encerado y el zumbido de los monitores de seguridad rompían el silencio. Coloqué la caja en el banco de cuero al lado de la puerta giratoria y saqué mi teléfono del bolsillo. 2 grifos. Un descanso. Luego la voz de mi abogado, seca como un contrato bien escrito. Ya empezó. Se acabó, respondí mientras escribía el código de la aplicación que había instalado en el servidor de la empresa hace 6 meses, el mismo que Victoria pensó que era una copia de seguridad de rutina. Los archivos comenzaron a fluir hacia la nube, silenciosos e implacables, como agua que se filtra por las grietas. Acaban de cometer el mayor error de sus vidas. Al otro lado de la línea, una risa baja, casi un gruñido de aprobación. La reunión de la Junta es a las 3. Tengo los votos. No necesito votos, dije, mirando a través del cristal de la puerta la silueta de Nikolai debatiéndose en medio del vestíbulo, con el móvil pegado a la oreja y la otra mano aplastando el aire como si pudiera estrangular la traición. Necesito un bolígrafo. Porque cuando construyes un imperio con números, también aprendes a desmantelarlo con ellos. Y tuve cada coma, cada centavo malversado, cada correo electrónico eliminado, todo guardado no por venganza, sino por instinto. El mismo que me hizo esconder la tarjeta de memoria detrás de la foto del equipo, el mismo que me hizo grabar cada conversación confidencial de los últimos 2 años. El taxi llegó antes de que terminara de atarme los cordones de los zapatos. El conductor, un hombre de bigote canoso, miró al cajero sentado a mi lado y luego a mí, como si sopesara si valía la pena ayudar a una mujer que claramente estaba a punto de prender fuego a algo. ¿Aeropuerto?, preguntó, ya encendiendo el taxímetro.
No, respondí, dando la dirección del despacho de mi abogado. Llévame donde sangrarán. Cuando salimos del ascensor ya nos estaban esperando 2 empleados de seguridad. Procedimiento estándar para despidos, murmuró uno de ellos, en voz tan baja que parecía más una disculpa que una justificación. Anton Sergeyev y su socio Maxim Frolov, yo mismo les llevaba café durante esas interminables noches de encierro en la oficina, sabía los nombres de sus hijos, sus cumpleaños. Lo siento, susurró Konstantin a mi lado. No es necesario, respondí sin mirar atrás. Solo estás haciendo tu trabajo. Caminamos por el laberinto de cubículos hacia el ascensor, y ahí fue cuando empezó, el coro sordo de sillas empujadas, el susurro de bolsas que se cerraban apresuradamente, el sordo clic de los cuadernos al apagarse. A mi lado, Andrei se ajustó la correa de su mochila al hombro. Luego llegó Olga, marcando el ritmo con sus tacones con una determinación que no existía 5 minutos antes. Kirill se unió, seguido de Irina y luego los hermanos Smirnov, moviéndose en perfecta sincronización, como si hubieran ensayado ese momento años antes. Cuando llegamos al ascensor, éramos 25. Konstantin me soltó el brazo. En 15 años, su voz temblaba entre admiración y algo que sonaba a respeto, nunca había visto nada igual. Y tampoco Nikolai Gromov, aunque su imperio solo empezó a desmoronarse en ese mismo segundo, y solo lo entendería durante 40, tal vez 80 horas. Las puertas del ascensor se cerraron tras nosotros, 25 exempleados y un guardia de seguridad cuyo rostro era la máscara de un hombre que acababa de presenciar un milagro o un crimen. Él mismo no estaba seguro de cuál de los dos. Konstantin presionó el botón del vestíbulo. El ascensor descendió en silencio, solo roto por el zumbido de los cables y la vibración rítmica de los teléfonos, primero el mío, luego el de Andrei, luego el de Olga. Como las primeras palomitas de maíz en el microondas. Cuando se abrieron las puertas del vestíbulo, nuestros móviles explotaron al unísono, una cascada de notificaciones que sonaron como un veredicto. Salimos a la cruda luz del mediodía, esa luz cegadora que hace que todo parezca sobreexpuesto, irreal. La recepcionista se levantó tan bruscamente que su silla chocó contra la pared. Anton Sergeyev, el jefe de limpieza, dejó de fregar el suelo y nos miró pasar, inmóvil. Alguien empezó a aplaudir afuera en el muelle de carga, no vi quién, pero el sonido resonó en las paredes del garaje y otros se unieron, el ritmo crecía como una ola. Esto es una locura, susurró Olga a mi lado. Eso es justicia, corrigió Andrei, ajustándose la correa de su bolso al hombro. Nos quedamos allí 23 personas, parpadeando contra el sol implacable mientras nuestros teléfonos vibraban como enjambres enojados. Pavel y Petr Smirnov ya estaban sentados en el muro de cemento, tecleando frenéticamente en sus portátiles. Irina estaba presionando su teléfono celular contra su oreja, explicándole a alguien, probablemente su pareja, porque a las 11:47 de la mañana de un martes acababa de perder su trabajo. Creo que necesito algo de tiempo, dije al vacío. Todos lo hacemos, respondió Kirill. Pero nadie se movió. Seguimos ahí, como náufragos que todavía no pueden separarse del casco del barco hundido. El viaje a casa duró 17 minutos. Conté cada segundo porque mi mente se negaba a pensar en otra cosa. El teléfono vibró sin parar en el asiento del pasajero. 3 veces me detuve en un semáforo en rojo y extendí la mano para tomarlo. 3 veces retrocedí como si el contacto me quemara. El coche de Alexei estaba aparcado en su lugar habitual. Por supuesto, los martes y jueves trabajaba desde casa, un privilegio que Nikolai le había concedido a su hijo con una sonrisa, pero que nunca le ofrecería a nadie más, y menos a mí, a pesar de mis años de servicio y mi posición superior. Me senté en el auto durante 1 minuto completo con el motor apagado, escuchando el crujido del metal caliente mientras se enfriaba. La casa que compramos hace 3 años, con el pago inicial que nos dieron los padres de Alexei, tenía el mismo aspecto, el mismo cerezo en el jardín, la misma grieta en la acera que juramos arreglar. La misma vida. Solo que no. Alexei me estaba esperando en la puerta, con una taza de café en la mano y la expresión de quien acaba de despertar de una pesadilla. Detrás de él se veía la oficina de su casa, 2 monitores con hojas de cálculo que apuesto a que no entendía ni la mitad. ¿Por qué estás en casa? ¿Estás enfermo? Entonces sus ojos se posaron en la caja que tenía en mis manos. Su rostro se transformó como una pantalla LED, confusión, preocupación, comprensión, ira.
Papá llamó, dijo secamente. Dijo que perdiste el control en la reunión. Que tuvieron que llamar a seguridad para sacarte. Coloqué la caja en la consola de la entrada, la misma que nos había regalado tu madre, que siempre parecía demasiado grande para nuestro espacio. ¿Es eso lo que dijo? Yo pregunté. Que no te dabas cuenta, que tenía que tapar sus errores, que no tenía otra opción. Saqué el teléfono de mi bolsillo, ignoré las docenas de notificaciones y abrí el correo electrónico reenviado, el mismo, donde ella se apropiaba del proyecto Melnikov, las tecnologías y me llamaba quemado, claramente parte de un intercambio más amplio con Nikolai que nunca vi. Alexei lo leyó una vez. Luego otro. Su dedo comenzó a temblar, el mismo tic nervioso que había heredado de su padre, cada vez que la realidad se negaba a encajar en la narrativa que conocía. Cuando envió esto, se detuvo. Hace 3 días. Te lo envié a ti, no a él. ¿Y no me dijiste nada? ¿Me habrías creído? Yo pregunté. ¿O habría dicho que fue su error, que su padre nunca conspiraría contra su propia nuera? El silencio entre nosotros se extendió como una fractura. Alexei cerró el cuaderno y se pasó las manos por el pelo, el mismo gesto que su padre. Necesito pensar, dijo, tomando las llaves de la mesa. Alexei, pero ya se había ido. La puerta se cerró de golpe con un chasquido seco, como un último punto. Me paré en la entrada, todavía con mi ropa de trabajo, rodeado de la vida que habíamos construido sobre arenas movedizas. Sonó el teléfono. Número desconocido. Casi no respondí, pero el cansancio y una curiosidad enfermiza me hicieron deslizar el dedo por la pantalla. No grabes eso, susurró una voz al otro lado de la línea. Era Elena Orlova, tan bajo que apenas podía oírlo. Llamo desde el baño de mujeres en el piso 16, donde nadie va. Daria, tu contrato tiene una cláusula de despido improcedente. Nikolai nunca lo leyó. Legal revisó el documento hace 6 años, cuando te contrataron, y solo firmó donde le señalé. Las palabras brotaron de ella como agua rompiendo una presa. Solo el coeficiente de compensación asciende a 84 millones de rublos, calcula Anna entre bastidores. Con los registros documentados de acoso, el despido público y 22 testigos, estamos hablando de cientos de millones. ¿Por qué me dices esto? Yo pregunté. De fondo se oía el ruido de un grifo que goteaba. Porque en 1 hora, Nikolai entenderá lo que hizo. Y cuando lo haga, me lo arrojará todo. Dirá que debería haberle advertido. Trabajó allí durante 12 años. Ocultó sus arrebatos de ira, sus decisiones dudosas, sus traiciones. Pero este es el final de mi carrera. Elena, podemos vernos mañana. En algún lugar donde nadie de Orion Systems nos vea. Tengo documentos. Necesitas verlos. Te ayudarán a ti y a mí. Colgó antes de que pudiera responder. Sostuve el teléfono en mi mano cuando volvió a vibrar. Era Daniil, de mi equipo, ahora ex equipo. Envió capturas de pantalla del chat corporativo, 247 mensajes antes del cierre del canal. Lo que comenzó como una conmoción se convirtió en un río de solidaridad, pánico y revuelta. ¿Es cierto? Quedan 22 personas. ¿Qué pasa ahora? Se canceló el proyecto Melnikov. ¿Quién se hará cargo de los servidores? Mi aplicación de contactos profesionales mostró 47 notificaciones. La bandeja de entrada, decenas de correos electrónicos. 3 empresas competidoras ya habían enviado propuestas. Que se apoyaban contra la pared, todos con portátiles abiertos y expresiones que oscilaban entre la determinación y la furia silenciosa. Daniil, el primero en enviarme las impresiones, ahora coordinó un grupo que mapeó los servidores de respaldo que Orion Systems ni siquiera sabía que existían, porque yo los había creado hace 3 años, cuando Nikolai ahorró dinero en el protocolo de redundancia. ¿Por qué gastar dinero en algo que nunca usarás?, había dicho en ese momento. Ahora, esos servidores eran nuestros salvavidas. Podemos recuperar el 87% de los datos de los últimos 18 meses, anunció Tania, levantando la vista de la pantalla con una sombra de triunfo en el rostro. Los contratos más antiguos están en microfilm en el archivo. Necesitamos acceso físico. Tengo las llaves, respondí, tirando un manojo en el centro de la mesa. Y conozco al guardia de seguridad nocturno.
Me debe un favor desde que arreglé el sistema de alarma de su hija. Una risa seca resonó por la habitación. No fue humor. Era el sonido de personas que por primera vez en años sentían que el control había vuelto a sus manos. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Marina Gromova, enviado a las 6:47 de la mañana, antes de que el sol siquiera pensara en salir. ¿Los documentos que te entregué ayer? Son copias. Los originales están con mi abogado. Úsalos como quieras. ¿Y Anna? No pidas permiso. La pantalla mostró una notificación del banco. En mi cuenta personal se había depositado una transferencia de 200 millones de rublos, sin mensaje ni remitente identificado. Pero lo sabía. Ella era la inversionista visionaria, que 6 meses atrás, se había reído en la cara de Nikolai cuando le presentó el proyecto Melnikov como la próxima revolución. Ahora ella estaba apostando por mí. ¿Alguien tiene una pizarra? Pregunté empujando la mesa de café a un lado. Enumeremos todo lo que Arion Systems perdió ayer. No solo los datos. Los clientes. La confianza. Los talentos. Miré a cada uno de ellos, uno por uno. Y luego calculemos cuánto costaría recuperar eso. Porque a partir de hoy ya no somos nosotros los despedidos. Somos dueños del juego. Daniil abrió una lenta sonrisa, de esas que preceden a una idea peligrosa. ¿Estás pensando en? Estoy pensando en enviar una propuesta a la junta directiva de Arion Systems, lo interrumpí, escribiendo rápidamente en mi libreta. Una oferta para comprar los activos que ellos mismos destruyeron. Por 1/10 parte del valor de mercado. Silencio. Entonces un murmullo creció como una ola a punto de romper. Nunca lo aceptarán, dijo Misa, la más escéptica del grupo. Con nosotros no, asintió Sveta cruzándose de brazos. Pero ¿qué pasa si la oferta viene de una empresa nueva, con un plan de recuperación inmejorable, y un inversor que ya tiene en sus manos el 20% de las acciones de Arion? Todos se volvieron hacia mí. No necesitaba decir nada más. A las 10:17 se envió el correo electrónico. Asunto: propuesta de adquisición selectiva, se requiere respuesta urgente. Adjunto: un documento de 12 páginas que detalla cómo en 72 horas, nosotros los incompetentes, los desleales, los que fueron desechados como basura, pudimos salvar lo que quedaba del imperio que Nikolai Grisin había construido sobre la base de mentiras y miedo. A las 10:45 sonó mi celular. Número desconocido. Respondido. ¿Ana Vasilievna? La voz era femenina, fría, precisa. Esta es Raika Sinitova. Recibí tu correo electrónico. Hablemos. Pero no en su oficina improvisada. Una pausa calculada. En mi jet. En 1 hora. Miré por la ventana. El cielo estaba tan brillante que dolía. Por primera vez en años, el futuro no era una amenaza, era una invitación. Diles a los niños que mamá se va a ir a trabajar, dije tomando la carpeta con los documentos de Marina. Y que esta vez no volverá a casa sin una victoria. La habitación era un caos organizado o desorganizado, dependiendo de quién mirara. Lena, la hija de Irina, de 12 años, estaba haciendo sus deberes en un rincón, mirando furtivamente el torbellino de actividad que la rodeaba. Olga, con una servilleta en la mano, mostraba un logo garabateado, un pájaro estilizado emergiendo de las llamas. No es sutil, pensé. Pero es honesto. Kirill escribía furiosamente en el teclado, con los dedos volando como si el tiempo fuera un enemigo personal. Dominio registrado. Redes bloqueadas. Estoy comprando todas las variantes posibles antes de que Orión despierte, anunció, mientras Sergei, su marido, entraba con una bandeja de cafés comprados sobre la marcha. Ninguna empresa puede construirse sin cafeína, explica, distribuyendo los vasos entre montones de cajas de pizza y documentos esparcidos por el suelo. Los hermanos Smirnov habían transformado la pared de la sala de estar en un tablero de tareas improvisado, cubierto de post-its de colores. Irina hablaba por teléfono con las piernas cruzadas en el suelo y la voz firme a pesar de su postura informal. Necesitamos los documentos de registro mañana. Ya me estoy ocupando de ello, respondió Andrei, sin levantar la vista de su cuaderno. Mi cuñado tiene un bufete de abogados. Me debe una.
La energía en el aire era eléctrica, una mezcla de desesperación y euforia. Ya no éramos colegas. Éramos fugitivos de una catástrofe corporativa, lo suficientemente testarudos como para construir algo nuevo a partir de las ruinas que Nikolai Gromov había dejado atrás. Y por primera vez en 6 años me sentí como en casa. 3 días después, a las 4:47 de la tarde de un jueves, mi teléfono vibró sobre la mesa. En la pantalla aparece el número de Víctor Smirnov, el abogado de Nikolai. Tercera convocatoria del día. Daria Sergeevna comenzó con la voz de alguien que ya sabe que ha perdido pero aún necesita seguir el protocolo. El señor Gromov ofrece 24 millones de rublos. Ese es el valor base de su contrato. Observé a través de la ventana, como los hermanos Smirnov descargaban equipos en lo que sería nuestra futura oficina, un almacén en el distrito de Krasny-Oktyabr, con paredes de concreto y el persistente olor a productos químicos del pasado industrial. El valor base se aplica a los despidos convencionales, respondí secamente. Me dieron 5 minutos para recoger mis cosas delante de 12 testigos. Elena Arlova lo puede confirmar. Silencio. Ellen ya no trabaja en Orion Systems. Por supuesto. Nikolai siempre disparaba al mensajero, incluso cuando el mensaje era un desastre que él mismo había creado. Que él decida qué cantidad es justa. Mi abogado se pondrá en contacto. Colgué antes de que pudiera responder. Fue entonces cuando un BMW blanco aparcó con estrépito en el patio del almacén. La puerta se abrió y salió Valeria Kuznetsova, haciendo sonar sus tacones sobre el asfalto agrietado como un veredicto. Sus ojos recorrieron el espacio, 2000 pies cuadrados de concreto desgastado, bombillas parpadeantes, puertas oxidadas que no cerraban correctamente, manchas sospechosas en el piso, y sonrió. Perfecto, declaró sin ironía. Esto es un desastre, respondió Olga, mientras el polvo bailaba a la luz del atardecer. No. Es un espacio hambriento, corrigió Valeria, caminando por el pasillo vacío. ¿Sabes cómo empezó Amazon? Un almacén. Google. Un garaje. Y ya tienes paredes. Significa que estás por delante. Sacó su celular del bolsillo. Envía el contrato a mi correo electrónico. Sí, el importe total. Se volvió hacia mí. 330 millones de rublos. Inversión inicial. A Andrei casi se le cae el cuaderno. Ni siquiera viste nuestro lanzamiento. Vi a 22 personas seguir a su líder hacia lo desconocido, respondió, ajustándose el bolso al hombro. Eso vale más que cualquier PowerPoint. Y quiero un 20% de propiedad y un puesto en la junta directiva. Antes de que alguien pudiera reaccionar, él ya estaba en la puerta. Nikolai Gromov me dijo una vez que en los negocios no hay lugar para las emociones, dijo por encima del hombro. Fue entonces cuando rechazó mi invitación para invertir en Orion. No le gustó mi estilo de negociación. Una pausa calculada. Es curioso cómo tu decisión emocional de humillarme terminó engendrando el próximo unicornio. A la mañana siguiente Valeria regresó, esta vez acompañada por 2 inversores ángeles que parecían salidos de una película de Wall Street. Inspeccionaron nuestro caos recién organizado, hicieron preguntas agudas sobre la escalabilidad y el nicho de mercado y, antes de que el café se enfriara, inyectaron otros 180 millones de rublos. Ni siquiera habíamos registrado oficialmente la empresa todavía, pero nuestra valoración ya se acercaba a los 1.600 millones. El teléfono no dejó de sonar. La llamada más urgente provino de Sergei Melnikov, director de Melnikov Technologies. Escuché lo que le pasó a Orion, dijo sin rodeos. Y sobre la pérdida de la base de datos. Ayer Victoria intentó explicarme por qué desapareció nuestra configuración. Lloró. Durante una llamada con un cliente. Respiré profundamente. Serga, hemos estado trabajando contigo durante 3 años. ¿Has visto los sistemas que creamos? Andrei rehizo toda su arquitectura en un fin de semana. Olga identificó patrones que aumentaron su eficiencia en un 200%. Silencio. Luego, los contratos están en las paredes. A partir de ahora migraremos a Aurora Rotic. Al final del día, llamaron 3 clientes más, Patterson Districts, Smirnov Techlogistics e Innovatsiya Morozova. En conjunto, representaron más de 2,8 mil millones de rublos en contratos anuales.
Cada uno anunció públicamente en impecable tono corporativo, pero con veneno apenas disimulado, la transición a nuestra plataforma. Las acciones de Orión cayeron otro 5%. Total del 15% desde el lunes, actualizó Irina, actualizando la pantalla. Bien por nosotros. Estábamos desempaquetando equipos y colocando escritorios de segunda mano, comprados en una startup fallida, cuando Alexei apareció en la puerta. Parecía más pequeño de lo que recordaba, sosteniendo un ramo de rosas rojas. 6 años de matrimonio y él todavía no se había dado cuenta de que yo era alérgico a las rosas. Que prefería las flores silvestres. Que se lo había dicho en la tercera cita. ¿Podemos hablar?, preguntó moviéndose sobre sus pies, su impecable traje contrastaba con el polvo del almacén. Me fui con él afuera, dejando que el equipo construyera nuestro futuro. El sol se inclinaba hacia el oeste, extendiendo sombras sobre el asfalto lleno de baches. Mi padre quiere disculparse, dijo Alexei, ofreciendo las rosas como un tratado de paz. O como escudo. Está dispuesto a darle un rol de liderazgo. Una oficina con vista en la esquina. Un aumento del 20%. Y le devolverá su participación accionaria. No toque las flores. Él cree que es para la oficina. Es una oferta generosa. Más que justa considerando que me humilló públicamente. Que destruyó mi base de datos para demostrar que no podía hacer mi trabajo. Que 22 personas se fueron porque presenciaron algo inaceptable. Alexei dejó caer el ramo entre nosotros. Los pétalos marchitos por el calor parecían una metáfora demasiado obvia. Él es mi padre, murmuró. Y tú eras mi esposa, respondí. En el pasado. Su rostro se tensó por primera vez en días, una emoción genuina, dolor. ¿Te estás rindiendo? Con nosotros. Con el matrimonio. Tu padre no nos destruyó, Alexei. Tú lo hiciste. Cuando llegaste a casa y me pediste que me tragara tu vergüenza en nombre de la paz familiar. Él me miró. En verdad. Por un segundo vi al hombre del que me enamoré, el que había existido antes de la armadura que Nikolai le impuso. Pero este hombre estaba demasiado enterrado. Tengo que irme, dijo. Sí. Se subió al mismo BMW que le había regalado su padre. Y se fue. Los pétalos secos danzaban al sol, arrastrados por el viento sobre el asfalto agrietado como fragmentos de un meticuloso plan que Nikolai hubiera aplastado con sus propias manos. A medianoche mi teléfono vibró en el silencio del almacén. Un mensaje cifrado de Elena Arlova, con un asunto que ya era una frase, una grabación de 43 minutos de la reunión de la junta directiva de Orion Systems. La calidad era impecable, debió haber colocado su teléfono celular justo en el centro de la mesa de caoba. 50 millones, dijo la voz familiar de Petr Vasiliv, miembro de la junta directiva. Nos costó 50 millones porque no podía controlar su temperamento. La base fue destruida. Luego el tono seco de Andrei Morozov, director financiero, Victoria Romanova no estaba autorizada a acceder a estos sistemas. Fue Nikolai quien le dio pleno acceso administrativo. Luego la voz tranquila, casi clínica, de Elena, para asesoramiento jurídico, debo aclarar, fue decisión personal del señor Gromov. Usted promovió al compañero de cuarto de su amante. Un silencio incrédulo. Luego una voz masculina, llena de desdén, la amiga de la universidad de Alina Kovaleva. ¿Esta chica? Le confiaste el lugar que debería haber pertenecido a tu propia nuera, la mujer que construyó la mitad de la infraestructura de esta empresa. Cuando Nikolai finalmente habló, su voz sonó apagada, como si viniera de un pozo. Victoria mostró potencial. Era enérgica. Ambiciosa. Incompetente, dijo alguien. El sonido de una palma golpeando la mesa resonó como un disparo. Esto no es liderazgo, Gromov. Es un drama familiar que se ha convertido en un desastre de 5.000 millones de rublos. Y si los clientes siguen saliendo, será aún peor. Escuché la grabación nuevamente. Las voces rebotaban en las paredes metálicas de nuestro almacén convertido en oficina, mezclándose con el zumbido de los ventiladores. Esto no es estrategia, repitió otro asesor. Esa es una rabieta que le costó a la empresa 5.000 millones. Incluso el silbido de la línea parecía gritar la verdad. Al amanecer todo se aceleró.
Vamos a dar una conferencia de prensa, anunció Yelena, entrando al almacén con su ejército de asistentes, tazas de café y un asesor de crisis que parecía salido de una película de espías. Mañana a las 2 de la tarde. Todos los vehículos grandes piden un puesto. Se lo daremos. No quiero parecer vengativo, le advertí. Y no sonará, respondió ella, deslizando una tableta sobre la mesa. Parecerá una líder que se negó a aceptar la humillación como moneda de cambio por su trabajo. Mientras tanto, Nikolai estaba preparando su propia conferencia de prensa, al mismo tiempo, en Orion Systems. Yo lo llamaría reestructuración estratégica. La idea de que intentara convertir esa pesadilla en una declaración corporativa debería enfurecerme. Pero lo único que sentí fue una calma helada. Que intentó pulir la catástrofe. La verdad siempre sale a la luz, por muchas capas de barniz que apliques. Las siguientes 24 horas fueron una carrera contra el tiempo. Andrei y Olga me ayudaron a escribir mi discurso. Irina coordinó la logística. Los hermanos Smirnov por algún milagro consiguieron equipo de iluminación y un fondo que convirtió nuestro almacén en algo que parecía la oficina de una startup valorada en $1.000 millones, no una fábrica abandonada. A las 1:45 del día siguiente estaba frente a las cámaras, con la misma chaqueta azul que había usado el martes. A mi lado 22 personas, cada una vestida a su manera, pero todas con la misma postura, erguidas, unidas. Parecíamos exactamente como éramos, un grupo que decidió estar hombro con hombro. Buenas tardes, comencé. Mi voz sonaba más firme que mi pulso. Hace 2 semanas Nikolai Gromov me dio 5 minutos para recolectar 6 años de mi vida después de dedicarlos a construir la infraestructura de Orion Systems. Esos 5 minutos me enseñaron algo crucial: la competencia asusta a los incompetentes. La lealtad no significa nada para aquellos que no la merecen. Y a veces, lo mejor que puede pasar es ser expulsado de un lugar que nunca supo valorarte. Los destellos se multiplicaron como una tormenta digital. El periodista de Bloomberg transmitió en vivo, señaló el reportero de TechCrunch sin pestañear. Aurora Tech no es solo una empresa, continué. Es una prueba de que la cultura vence a la estrategia. Que los equipos construidos sobre la confianza derrotan a las jerarquías construidas sobre el miedo. Recaudamos 564 millones de rublos en inversiones y retuvimos clientes por valor de 2.800 millones en solo 2 semanas. Hicimos en días lo que Orion planeaba llevar años. Porque tenemos algo que perdieron, la confianza. Al otro lado de la ciudad, el teléfono de Marina vibraba sin parar. Incluso está sudando en streaming, escribió. Victoria está detrás de él, navegando por Instagram durante la conferencia de prensa. Ella simplemente dijo que la reestructuración estratégica era para mayor flexibilidad, y un periodista se rió a carcajadas. Alguien envió una captura de pantalla, 2 transmisiones una al lado de la otra. En uno, yo sereno, rodeado de mi equipo. En el otro, Nikolai sonrojado, tartamudeando, mientras Victoria hojeaba distraídamente un catálogo, como si ya hubiera dejado de fingir. En la parte inferior de las pantallas, la cinta de noticias anunciaba: las acciones de Orion Systems caen otro 8%. Todavía estábamos celebrando cuando apareció un número desconocido en mi pantalla. Casi no respondí, pero el instinto me hizo deslizar el dedo. Por favor, no cuelgues, dijo una voz temblorosa, la de Victoria, pero diferente. Sin la afectación, sin la máscara. Sonaba joven. Asustado. Sé que me odias, susurró. No te odio, respondí sorprendida al darme cuenta de que era verdad. En realidad no siento nada por ti. Ella sollozó. Me despidieron. Diferencias estratégicas, eso es lo que escribieron, pero todos saben que fui yo quien destruyó la base de datos. Estoy en la lista negra. Ninguna agencia me llama siquiera para una entrevista. Ahora estaba llorando de verdad, fuerte y torpemente como un niño. Tenía 26 años. Era ambiciosa, despiadada, convencida de que con eso era suficiente. Tengo deudas, alquiler, mi madre depende de mí. Yo. Se le quebró la voz. Sé que robé tu trabajo. Sé que soy culpable. Pero por favor, solo una recomendación. Que no soy completamente inútil. Miré a mi equipo, todavía trabajando en la oficina improvisada.
Para foros con ideas reales, no palabras de moda vacías. Para personas impulsadas por el talento, no por juegos de poder. Victoria, dijo, y ella se quedó en silencio conteniendo la respiración. Te hiciste cargo del proyecto Melnikov. Me llamaste desagradecido. Sonreíste cuando Nikolai me dio 5 minutos para hacer las maletas con 6 años de mi vida. Robaste los créditos de otras personas. Ahora asume la responsabilidad de tus errores. Esa es la única recomendación que puedo darte. La llamada duró exactamente 5 minutos. Lo cronometré. 3 días después, la noticia apareció en todos los canales: Nikolai Gromov dimite como director general de Orion Systems. La declaración fue una obra maestra de eufemismo corporativo. Nuevos desafíos, es hora de un liderazgo renovado, gracias por el servicio. Pero todos sabían la verdad. La Junta le había dado un ultimátum: marcharse con una jubilación digna o ser despedido en desgracia. Eligió la primera opción. Aún así, fue una caída. Simplemente desde un acantilado diferente. Por la noche llamó Marina. Su voz sonaba vacía, pero más ligera. Se mudará a una casa de huéspedes en Odinsovo, dijo. 35 años de matrimonio, y eso es lo que nos destruyó. No fue el engaño. No fue su ego, que necesitaba un código postal propio. Fue la forma en que te destruyó a ti, a la mujer que lo hizo exitoso por capricho. Fue entonces cuando entendí. El hombre con el que me casé ya no existía. Si alguna vez existió. Marina, no me consueles, le dije. Eso es libertad. Incluso si llegó 30 años tarde. El almacén de la fábrica Vermela de Outubro se veía diferente esa noche. Los hermanos Smirnov habían colgado guirnaldas luminosas y las paredes de ladrillo, antes frías, brillaban ahora con una luz suave y acogedora. Irina trajo plantas que, contra todo pronóstico, florecieron en ese espacio industrial. Kirill ajustó el sistema de sonido y la música de jazz en voz baja llenó la habitación. Lo logramos, dijo Olga, apareciendo a mi lado con 2 copas de champán, esta vez de verdad. Valeria había enviado una caja entera. ¿Qué obtuvimos? Yo pregunté. Ganamos. David derrotó a Goliat. El imperio se defendió, pero los rebeldes ganaron de todos modos. Elige la metáfora que prefieras. Anton Sergeev, exdirector ejecutivo de Orion Systems, levantó una escoba como si fuera una antorcha, el mismo gesto que había hecho ese día en el auditorio. Solo que ahora significaba algo completamente diferente. Para una segunda oportunidad, dijo Andrei sonriendo. Y para una oficina de primera clase. Todos se rieron y levantaron sus copas. Pero ya no pensaba en el espacio. Estaba pensando en el nuevo contrato que acabábamos de ganar, el mismo que Orion Systems había estado buscando durante 2 años. Orion Global. El director ejecutivo de IF llamó personalmente. Vimos ambas conferencias de prensa, dijo. Vimos cómo Orion trató a las personas que construyeron su éxito. Preferimos trabajar con constructores, no con destructores. El valor de nuestra empresa alcanzó la cifra de 4.700 millones de rublos. Nada mal para una empresa que empezó entre cajas de pizza y ataques de pánico, apoyada contra mi pared. Esto no es venganza, le dije a Olga, mirando a mi equipo, mis 7 elegidos. No trabajaron hasta tarde porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. Esto es solo un éxito. La venganza es solo un efecto secundario. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, Nikolai Gromov estaba sentado solo en la casa de huéspedes que ya no podía permitirse. Su imperio se había derrumbado en menos de un mes. Le había llevado demasiado tiempo comprender que cuando le das a alguien 5 minutos para que recoja su vida, a veces esa persona se lleva consigo todo lo que realmente importa. Por la mañana el champán había perdido fuerza, pero a nadie le importaba. Todavía estábamos eufóricos por nuestra nueva evaluación cuando, a las 7:17 de la mañana, Elena Orlova entró en el almacén de la fábrica Octubre Rojo llevando una caja de expedientes y una expresión que nunca antes había visto en ella, determinación mezclada con algo oscuro. Necesito 5 minutos, dijo. La ironía de la frase no pasó desapercibida. Colocó la caja sobre mi escritorio, una mesa robusta, aunque comprada en oferta, con cicatrices que contaban historias. He sido abogado en Orion Systems durante 12 años.
He visto a Nikolai aplastar carreras, ignorar las leyes laborales, reprimir el acoso. Lo he documentado todo. Abrió la caja. En el interior, las carpetas están meticulosamente organizadas por fecha y tipo de infracción. Todo despido ilegal. Cada acuerdo silencioso. Cada vez llevó a alguien al límite y luego lo obligó a firmar un comunicado por razones personales. Andrei levantó la vista de su cuaderno. ¿Por qué guardaste todo esto? Claro, respondió ella secamente. Sabía que algún día se volvería contra mí. Y tenía razón. Ya están diciendo que yo tengo la culpa de tu partida, que fallé en mi trabajo. Sacó una pasta espesa. Este es mi favorito, 3 años de correos electrónicos en los que él personalmente ordena que se ignore el protocolo legal. Luego me miró, sus ojos grises fríos detrás de los bordes afilados de sus gafas de diseñador. Quiero ser tu director legal. A cambio me aseguraré de que Nikolai nunca vuelva a trabajar en este campo. Mi venganza es más fría que la tuya, pero ha madurado durante 12 años. Conozco cada cuerpo enterrado porque ayudé a cavar las tumbas. Siniestro, murmuró Olga. Eso es un negocio, replicó Elena. Él mismo me enseñó. Se enderezó y añadió, ahora le mostraré lo que sucede cuando te haces enemigos que conocen tus secretos. Miré a esa mujer que había permanecido en silencio en la sala de reuniones mientras me humillaban y entendí, ella no era cómplice. Estaba recogiendo pruebas. Bienvenido a Aurora Tech, dijo. El primer acto de Elena fue programar una reunión de conciliación. Territorio neutral, insistió. Hotel Telmanov, sala de conferencias 12. Costaba 75.000 rublos la hora y Nikolai pagaría. La reunión estaba prevista para el jueves a las 10 horas. Llegué temprano. La habitación era exactamente como la había imaginado, impersonal, con sillas mullidas, una mesa pulida como un espejo y ventanas panorámicas con vistas a la ciudad que Nikolai alguna vez había considerado suya. Llegó 15 minutos tarde, una vieja demostración de poder, solo que el poder ya no existía. Entró un hombre al que apenas reconocí, su traje, antes impecable, ahora estaba arrugado, el rostro hundido, el cuerpo como si el estrés lo hubiera exprimido. A su lado, Víctor Smirnov, igualmente exhausto. Vayamos al punto, dijo Víctor, deslizando una carpeta sobre la mesa. El señor Gromov ofrece 140 millones de rublos, mantenimiento de los beneficios durante 2 años y liberación inmediata de opciones sobre acciones. Elena se inclinó hacia adelante. Además de un reconocimiento por escrito de que el despido se manejó de manera inapropiada y una cláusula de confidencialidad para acusaciones públicas. La mandíbula de Nikolai se torció, ese gesto familiar, pero asintió. El hombre que nunca pidió disculpas ni admitió errores estuvo a punto de firmar un documento que certificaba, en blanco y negro, su fracaso. El silencio de la habitación solo se rompía con el sonido de los bolígrafos sobre el papel. Su firma era pequeña, vacilante, temblorosa. Me entregó el documento. Nuestros ojos se encontraron. No hubo palabras, pero en ese silencio se desarrollaron diálogos enteros. Sus ojos decían, me destruiste. El mío respondió, te destruiste solo. Te lo di todo, murmuró. Me diste 5 minutos, respondí. Cuando firmé el cheque 13 millones de rublos, más de lo que mis padres habían visto en toda su vida, no sentí ninguna satisfacción, ni alegría, ni triunfo. Simplemente vacío. Calma y victoria en una guerra que nunca debería haber ocurrido. Nikolai se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Por un segundo pensé que diría algo, tal vez por primera vez, algo cierto. Pero los hombres de la familia Gromov no piden perdón. Simplemente se van a lamerse las heridas solos. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Elena sacó su teléfono y me mostró un vídeo que me dejó sin aliento. Konstantin y los de seguridad lo ordenaron, dijo en voz baja. Pensó que deberías verlo. En las imágenes granuladas, Nikolai estaba en mi antigua oficina, ahora completamente vacía. Grabación temporal 21:47. Solo, habló al vacío. El audio estaba en silencio, pero Elena explicó, estuvo allí durante 20 minutos. Konstantin pudo leer parte de sus labios. Repitió una y otra vez, le di 5 minutos. Ella se llevó todo. Todo. Está equivocado, dije.
Él lo perdió todo. Simplemente me negué a hundirme con su barco. Elena asintió. Constantin quería que supieras una cosa más. Él fue quien se aseguró de que las cámaras grabaran todo ese martes, cada ángulo, la sala de reuniones, la salida del equipo. Dijo que verte mantener el control mientras Nikolai perdía el suyo fue lo mejor que había visto en 15 años de seguridad. El teléfono vibró. Mensaje de Marina, ¿podemos vernos? Es importante. La conocí en un café modesto, de esos donde un capuchino cuesta 1000 rublos y el oro solo está en los bordes de las tazas. El café de 1000 rublos no valía ni la mitad de su precio, la gente paga mucho porque cree que el valor define la calidad. Pero Marina ya no era la misma. Parecía más joven, aunque los últimos meses habían marcado líneas invisibles en su rostro. Hoy concluí el divorcio, dijo sin rodeos, deslizando los papeles sobre la mesa. Entregué los documentos al Club Lazurniberek durante la reunión de la junta directiva. Máxima audiencia. Máxima vergüenza. Su sonrisa era una espada. No me arrepiento. Esta decisión llegó 35 años tarde. Removió su café, una taza que costaba más que el alquiler de muchos moscovitas, con calma calculada. Justifiqué su crueldad durante años, el estrés, las traiciones, los tratos que destruyeron las carreras de otras personas. Pero cuando lo vi aniquilarte a ti, la mujer que construyó su imperio, solo porque podía. Bajó la voz. Me di cuenta de que todo este tiempo había estado alimentando a un monstruo. Su teléfono parpadeó. Una foto, documentos legales, firmas nuevas. Me quedo con la mitad. Las casas, las inversiones, la colección de vinos que amaba más que a su propia familia. Un abogado lo había confirmado, el contrato prenupcial no resistiría el peso de las pruebas. ¿Y Alexei? Yo pregunté. Su rostro se ensombreció. Alexei eligió su lado. Podría haberse quedado a tu lado ese día, pero prefirió pedirte que te tragues todo por la paz de su padre. Ella se rió amargamente. Se convirtió exactamente en lo que yo creé, un cobarde que confunde lealtad con sumisión. Se levantó pero dudó. La dinastía Gromov se había estado desmoronando durante décadas. Nikolai la destruyó en 5 minutos, los mismos 5 que te dio a ti. Había en ello una cruel ironía, una poesía oscura. Cuando ella se fue lo entendí, el imperio no se derrumbó. Explotó desde dentro. Nikolai lo perdió todo, su empresa, su reputación, su matrimonio, su legado. Todo porque no pudo resistir el impulso de humillar a la mujer que lo hacía poderoso. Al día siguiente llegó el dinero a la cuenta. 13 millones de rublos, una suma que oscilaba entre la justicia y la sangre. Miré los números en la aplicación del banco. Hace 6 meses habrían sido imposibles. Ahora eran solo un punto de partida, el capital inicial para algo más grande que yo. El almacén que ocupamos hace 6 meses ya no parecía un cadáver abandonado. Las lámparas parpadeantes dieron paso a paneles de luz cálida. Aumenta la productividad y el estado de ánimo, aseguró Andrei. Las manchas sospechosas del suelo desaparecieron bajo un impoluto suelo de epoxi, elegido por Olga a juego con el logotipo de la empresa. Teníamos escritorios ajustables, sillas ergonómicas e incluso una cocina que olía a café recién hecho, no a polvo. Mamá, mira. Lena salió de su rincón de estudio, su cuaderno brillando al 98% en la pantalla. Olga me ayudó con las fórmulas. Así vivíamos, Lena hacía sus deberes después de la escuela mientras Andrei trabajaba, los hermanos Smirnov le enseñaron a programar, Irina la ayudó con proyectos científicos. Ya no éramos una empresa. Éramos una familia, del tipo que los departamentos de recursos humanos corporativos sueñan con crear pero que nunca logran lograr. 7.000 millones. Kirill actualizó el tablero de logros, sí, ahora teníamos uno. Research Industries firmó el contrato. 40 empleados. 19 grandes clientes. 40 personas que no vinieron por estabilidad, al fin y al cabo, todavía éramos una startup, sino por cultura. Habían visto la conferencia de prensa, oído hablar de la salida masiva y sabían exactamente por qué estábamos luchando. Cada currículum venía con la misma frase: quiero trabajar donde valoren a las personas, no a los informes.
La semana pasada, los padres de Olga vinieron de la India y celebraron una ceremonia de bendición en nuestra sala de conferencias. Su madre me tocó el hombro: le diste a mi hija un propósito, no solo un sueldo. Eso no tiene precio. Estaba revisando contratos cuando se abrió la puerta. Alexei estaba allí, una sombra del hombre con el que me casé. Delgado, no por su salud, sino como si algo lo consumiera por dentro. En mano, papeles que reconocí al instante. Divorcio. ¿Podemos hablar? Su voz era un susurro. Fuimos a la sala de descanso, acogedora, con sillones lujosos y una máquina de café en funcionamiento. Se sentó frente a mí y colocó los documentos entre nosotros como un límite legal. Voy a terapia. 2 veces por semana durante 4 meses. Estaba aprendiendo sobre los modelos de apego y dependencia, palabras que no conocía cuando nos casamos. Eso es bueno, Alexei. Debería haberte defendido, dijo rápidamente como si las palabras ardieran. Cuando tu padre te humilló, debería haber estado en esa habitación. A tu lado. Pero elegí la comodidad antes que el coraje. Lo familiar antes que lo correcto. Empujó los papeles hacia mí. No pido perdón. Ni siquiera espero una segunda oportunidad. Solo quería que supieras, ahora entiendo lo que perdí. Lo que tiré solo porque no tenía fuerzas para afrontarlo. ¿Sigues en Orion Systems? Yo pregunté. Él se rió, breve y sin alegría. Orion Systems ya no existe. Alteietech se lo tragó el mes pasado. Se quedaron solo con las patentes. Despidieron a todos. La reputación de Nikolai era demasiado tóxica para cualquier comprador serio. Firmamos en silencio. Solo el sonido de los bolígrafos y el zumbido del aire acondicionado. En la misma sala donde mi equipo ya estaba planificando el futuro, cerré un capítulo con una firma. Alexei se levantó pero se detuvo ante la puerta. Espero que encuentres a alguien que vea tu valor lo antes posible. No cuando sea demasiado tarde. No después de que te pierda. Alguien que la defiende un martes, no se disculpa 6 meses después. Cuando se fue yo me quedé allí, sintiendo el peso del fin de un matrimonio que, tal vez, ya había terminado mucho antes de esos 5 minutos en el piso 27. Pero también había cierta ligereza. Los finales limpios dejan espacio para nuevos comienzos. Lena apareció en la puerta. ¿Todo está bien? Sí, respondí cerrando el cuaderno. Solo estoy terminando un capítulo. Ella sonrió casi con complicidad. Creo que deberías ver esto. En su teléfono móvil aparece el perfil actualizado de Nikolai Gromov en una red profesional, consultor empresarial independiente. Dirección: oficina alquilada en un complejo comercial en las afueras de Moscú. Último post: liderazgo en crisis, la importancia de las acciones decisivas. 3 me gusta. ¿A quién le gustó? Yo pregunté. 2 perfiles falsos. Uno de una agencia de marketing que ofrecía servicios de reputación. Patético, murmuré. No es patético, corrigió Lena. Es una consecuencia. Ahora trabajaba solo, explicó Anna. Una oficina de contabilidad. Sin clientes. Sin perspectivas. Sin futuro. Su reputación era tan radiactiva que incluso las nuevas empresas de garaje evitaron asociarse con él. Recordé a Nikolai en lo alto de la mesa de caoba, como un emperador juzgando a sus súbditos, midiendo cada palabra como si fuera una frase. Ahora tenía tiempo de sobra y nada para llenarlo. No hay personal al que gritarle. Ningún consejo para impresionar. Ninguna esposa esperando en casa. Solo una oficina vacía y publicaciones que nadie lee. ¿Lo sientes? Preguntó Lena. No, respondí sinceramente. No siento nada. Se ha convertido en una advertencia. Una nota a pie de página en la historia de Orion Tech. Ese día tuvimos nuestra reunión semanal. No en salas de cristal con gente alejada usando portátiles, sino en nuestro espacio abierto donde cada voz importaba. Donde el futuro no era una promesa vacía, era algo que construíamos, línea de código por línea de código, contrato por contrato. Y esta vez nadie nos dio 5 minutos. Nosotros los tomamos.
Los hermanos Smirnov presentaron la nueva arquitectura del sistema, limpia y eficiente, como un manifiesto en código. Irina detalló el crecimiento exponencial de la base de clientes, no con gráficos fríos, sino con historias de empresas que finalmente encontraron soluciones que estuvieron a la altura de sus ambiciones. Konstantin, ahora nuestro director de cultura, sí, cultura, porque aquí no hablamos de recursos humanos, anunció el tema del almuerzo del viernes, el fracaso como combustible, una deliciosa ironía, considerando de dónde venimos. Miré esos 40 pares de ojos, personas que eligieron estar allí, que podrían haber estado en cualquier multinacional anónima, pero eligieron construir algo más grande que salarios y beneficios. Pensé en esos 5 minutos. En ese momento parecían una frase. Hoy, ellos fueron la semilla de todo eso. Nikolai me dio 5 minutos para guardar mi carrera en una caja de cartón. A cambio gané una verdadera familia, una empresa forjada sobre la convicción de que la dignidad no se negocia y que, cuando uno se niega a doblegarse, el destino abre puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Escucha, susurró Olga a mi lado, con el móvil pegado a la oreja. Era Alire Capital quien estaba en la línea. Bloomberg quiso hacer un reportaje, la empresa que nació de un despido humillante. Sonrisa. Diles que sí. Pero que quede claro, no somos una historia de despidos. Somos una prueba de lo que sucede cuando las personas buenas se niegan a permitir que la mezquindad defina su valor. El sonido que se escucha aquí no es el de teclados, es el de vidas que se reescriben, de progreso que se martilla, de aquellos que creen en lo que crean. Mientras tanto, en alguna oficina alquilada al otro lado de la ciudad, Nikolai Gromov actualizaba obsesivamente su página, comprobando si a alguien le había gustado su último artículo sobre el liderazgo resiliente. La diferencia entre nosotros no fue la suerte. Era que había comprendido una verdad simple: 5 minutos pueden destruir a un hombre o construir un imperio. Todavía estaba tratando de comprender cómo esos mismos 5 minutos lo habían reducido a un fantasma corporativo. Ya estaba demasiado ocupado descartando la idea de que existen límites. Si esta historia te hizo creer, aunque sea por un segundo, que la justicia poética es real, compártela ahora. ¿Mi momento favorito? Cuando 22 personas se levantaron en silencio y me siguieron fuera de ese edificio, convirtiendo la vergüenza en revolución. ¿Y tú? ¿Cuándo fue el momento en que decidiste no aceptar el guión que te dieron? Comenta abajo. No te pierdas las próximas historias de valentía, reinvención y el ruido ensordecedor que hacemos cuando nos negamos a guardar silencio.